El agua fría mordió mis pies descalzos como el rechazo de un padre, profunda como la promesa incumplida de un amante, silenciosa como la tumba que elegí para mí misma. Nunca supe si fue el frío del río lo que me heló el alma, o el eco de su nombre en mis labios mientras el agua cubría mi rostro. Solo recuerdo esto. Cuando los pétalos de cerezo cayeron sobre mi vestido de novia, supe que mi corazón ya estaba muerto. Y él aún caminaba entre los vivos, sin saber que yo había elegido el silencio eterno antes que una vida sin su mirada. 3 años antes, en Xianyang, donde el río Yangtze besaba los muros de piedra con caricias de espuma, 2 almas se encontraron bajo el cerezo milenario del jardín imperial. Ella era Mei Lin. Mei como la belleza efímera de la nieve al amanecer. Lin como el bosque que resiste en silencio las tormentas. Hija de un general caído en desgracia, llevaba el peso de un honor mancillado, pero en sus ojos brillaba el espíritu libre de quien nunca conoció cadenas. Él era Li Wei. Li como la fuerza serena de la montaña. Wei como la protección que se ofrece sin pedir nada a cambio. Hijo de comerciantes de seda, sin título nobiliario ni sello dorado, pero con un corazón que latía con nobleza que los pergaminos jamás comprarían. Tejía con sus manos los hilos más finos que jamás rozaron piel humana. Todos en Xianyang conocían su amor. Los pescadores los veían cada tarde sentarse en las rocas junto al río, compartiendo arroz humeante mientras el sol se hundía tras las montañas. Los tejedores susurraban que sus miradas tejían poemas invisibles entre los hilos de seda. Hasta el viejo guardia del puente juraba que cuando pasaban tomados de la mano, hasta el viento cambiaba su curso para acariciar sus rostros. Una tarde de otoño, Li Wei tejió una cinta del color de los atardeceres y la ató al cabello de Mei Lin con manos temblorosas. El aire olía a hojas quemadas y a promesas. ¿Sabes por qué las cigüeñas blancas siempre vuelan en pareja, Mei Lin? Le preguntó mientras observaban 2 aves cruzar el cielo en formación perfecta. ¿Por qué, Li Wei? Porque el cielo castiga a quien abandona a su compañero, respondió él, tomando su mano con una ternura que partía el alma. Las cigüeñas saben que la vida es demasiado dura para enfrentarla sola. Y yo jamás te abandonaría. Ni si las montañas se derrumbaran. Ni si los ríos corrieran hacia atrás. Entonces, júralo. Júralo por el río que nos vio nacer. Júralo por el cerezo que nos vio crecer. Y Li Wei juró. Juró con la voz temblorosa de quien sabe que una promesa así no se rompe ni con la muerte. Juró que la esperaría toda la vida. Que cruzaría desiertos y mares por ella. Que su amor sería como las raíces del cerezo milenario, invisibles, pero capaces de sostener montañas. En aquellos días, el tiempo parecía detenerse para ellos. Cada encuentro era un regalo. Cada mirada, un poema. Cada silencio compartido, más elocuente que 1000 palabras. No necesitaban juramentos ante testigos ni pergaminos sellados. Su amor era puro como el agua del Yangtze, fuerte como las raíces del cerezo, eterno como las estrellas que iluminaban sus encuentros nocturnos. Mei Lin caminaba descalza por los senderos del jardín imperial, recogiendo flores silvestres que luego regalaba a los niños del mercado. Li Wei tejía seda en su taller, imaginando el día en que podría ofrecerle un hogar digno de su amor. Soñaban con una vida sencilla al sur de Xianyang, donde nadie conociera sus nombres ni sus historias. Donde pudieran ser solo Li Wei el tejedor y Mei Lin la jardinera. Sin títulos. Sin deudas de honor. Solo ellos, y el cielo sobre sus cabezas. Pero en las cortes del poder, el amor es una moneda débil.
Y el destino llegó montado en un caballo negro, con cascos de hierro resonando contra el empedrado y el sello del gobernador Zhang brillando como una amenaza en su frente. Zhang Tian. Hijo único del gobernador de Xianyang. Honorable ante los ojos de la ley. Respetado en los salones del poder. Temido en los callejones oscuros. Pero en la oscuridad de su alma, allí donde nadie miraba, ardía una obsesión que ni el tiempo ni la razón podían apagar, Mei Lin. Desde que la viera por primera vez a los 12 años, recogiendo flores junto al río, su corazón se había convertido en prisionero de aquellos ojos color miel y aquella risa que sonaba como campanillas de viento. Le regaló flores de loto traídas desde el sur a costa de 3 vidas de mensajeros. Le escribió poemas en pergaminos de seda que ella nunca desenrolló. Le ofreció joyas que habrían alimentado a toda una aldea durante un año. Y cada rechazo, cada mirada evadida, cada palabra amable pero distante de Mei Lin, alimentaba una llama que, con los años, se convertiría en un incendio capaz de arrasar ciudades enteras. Cuando el gobernador anunció el compromiso en el banquete de luna llena, la ciudad entera contuvo el aliento. El aire se volvió denso como miel. Los músicos detuvieron sus instrumentos. Hasta las cigüeñas en el río parecieron congelarse en el aire. Todos sabían la verdad, Mei Lin amaba a Li Wei. Todos sabían que Zhang Tian compraba con oro lo que nunca podría ganar con el corazón. El padre de Mei Lin, el general caído en desgracia, se arrodilló ante el gobernador con la frente tocando el suelo frío de mármol. Las lágrimas surcaron sus mejillas arrugadas mientras suplicaba con una voz quebrada por el honor perdido y el amor paternal. Mi hija es suya. Tómala. Úsala como moneda de cambio si así lo deseas. Pero se lo ruego, por el cielo que nos juzgará a todos, trátala con bondad. Su corazón ya tiene dueño, y un corazón partido no late, solo sangra en silencio. El gobernador, hombre de rostro de piedra y ojos de hielo, respondió sin mover un músculo: el corazón se cura con el tiempo, general. Y con un esposo que sepa guiarla con firmeza pero justicia. Tu hija aprenderá a amar a mi hijo. Todos aprendemos a amar lo que poseemos. Narrador, esa noche, Mei Lin rompió en llanto en su habitación. No un llanto de niña mimada, sino el llanto desgarrador de quien ve su futuro convertido en prisión. Las lágrimas mojaron el kimono de novia que las sirvientas habían dejado sobre su cama, seda blanca bordada con hilos de plata que representaban cigüeñas volando en círculo, un símbolo de eternidad que ahora se burlaba de su destino. Pero en medio del dolor, una chispa de esperanza: quizás su padre aún pudiera convencer al gobernador. Quizás las tradiciones pudieran romperse por el amor verdadero. Quizás. 3 días después del anuncio, Zhang Tian solicitó una audiencia formal con Mei Lin en el jardín de loto del palacio. Ella acudió con el corazón latiendo como un pájaro atrapado, vestida con una túnica sencilla de algodón azul para demostrar su humildad. Él la esperaba bajo un pabellón de bambú, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mei Lin, qué honor finalmente conocerte sin la barrera de las formalidades. Su voz era suave como seda, pero Mei Lin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El honor es mío, señor Zhang Tian. Zhang Tian avanzó un paso, demasiado cerca. El aroma a sándalo y poder emanaba de sus ropas de seda negra. He admirado tu espíritu desde que eras una niña, recogiendo flores junto al río. Sé que ahora tu corazón pertenece a otro, pero el tiempo cura todas las heridas. Y yo tengo paciencia infinita. Mei Lin bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquella mirada.
El tiempo no cura lo que nunca estuvo enfermo, Señor. Mi corazón no está herido. Está completo. Narrador, San Tian rió, una risa corta y seca como hojas marchitas. Qué poética eres. Pero la poesía no alimenta al hambriento, ni calienta al que tiene frío. Yo sí puedo hacerlo. Yo puedo darte todo lo que ese comerciante jamás podrá ofrecerte. Y en ese momento, Mei Lin entendió la verdad. San Tian no la amaba. La coleccionaba. Como una joya rara. Como un jarrón de porcelana. Como algo que debía poseer para demostrar su poder. Y esa comprensión heló su sangre más que cualquier invierno. Esa noche, Mei Lin escribió una carta a Li Wei con tinta de bambú sobre papel de arroz. Le contó del encuentro con San Tian, de sus palabras frías disfrazadas de cortesía, de su miedo creciente. Dobló el pergamino con manos temblorosas y lo entregó a un niño del mercado que solía llevar mensajes entre ellos. Pero San Tian había sobornado al niño semanas atrás. La carta nunca llegó a Li Wei. En su lugar, San Tian la leyó a la luz de una vela en su cámara privada, con los puños apretados y los dientes rechinando. Al día siguiente, Li Wei recibió una carta diferente, falsa, escrita por un escribano a las órdenes de San Tian. Mi querido Li Wei, las cosas han cambiado. Mi padre ha aceptado una oferta del gobernador para mi mano. No luches por mí. Olvídame y construye tu vida lejos de Xianyang. Te amaré siempre, pero nuestro amor fue un sueño que nunca debió ser. Mei Lin. Li Wei rompió en llanto al leer esas palabras. Destrozó el telar donde trabajaba, arrojó los rollos de seda al suelo, gritó hasta quedar sin voz. Pero en medio del dolor, una chispa de duda, algo en esa carta no sonaba como Mei Lin. Sus palabras eran demasiado frías. Demasiado formales. Demasiado vacías. Esa noche, escribió su propia respuesta: Li Wei, si esta carta es verdad, que el cielo me juzgue por no creerte. Pero si es mentira, júralo por el cerezo milenario. Solo necesito esa señal. Narrador, la carta de Li Wei sí llegó a Mei Lin. Y cuando la leyó, supo que San Tian estaba jugando con ellos. Supo que debía actuar rápido, antes de que las mentiras destruyeran lo único puro que le quedaba en la vida. Al amanecer siguiente, Mei Lin se dirigió al cerezo milenario con un pergamino enrollado en la manga. Sabía que Li Wei acudiría allí al mediodía, como siempre lo hacían cuando necesitaban comunicarse sin palabras. Se arrodilló bajo las ramas cargadas de flores y enterró el pergamino en la tierra junto a las raíces más antiguas del árbol. Luego, con un cuchillo pequeño, talló una sola palabra en la corteza: verdad. Cuando Li Wei llegó al mediodía, encontró el mensaje enterrado y la palabra tallada. Su corazón, que había estado hecho añicos, latió con una esperanza renovada. No es mentira. Nunca sería mentira conmigo. Corrió de regreso a su taller y escribió una respuesta breve pero poderosa: Esperaré. Aunque el cielo se derrumbe, aunque el río se seque, te esperaré. Tu Li Wei. Esa noche, mientras Mei Lin dormía con el pergamino escondido bajo su almohada, San Tian recibió el informe de su espía. Se encontraron en el cerezo. Intercambiaron mensajes. El comerciante sigue vivo en su corazón. San Tian rompió la copa de sake que sostenía. El vidrio se astilló en su mano, pero ni siquiera sintió el dolor. Solo sintió el fuego de una obsesión que ya no podía controlar. Si no puedo tener su amor, al menos tendré su cuerpo, y su alma se marchitará hasta que solo quede espacio para mí. Esa noche,
Santian visitó a su padre el gobernador. No pidió permiso. Exigió acción. Y el gobernador, viendo el fuego peligroso en los ojos de su hijo, accedió. Porque en aquella época, el honor de una familia valía más que el corazón de una mujer. 3 días después, un mensajero del palacio llegó al taller de Li Wei con una carta sellada con el sello del gobernador. Li Wei la abrió con manos temblorosas, esperando noticias de Mei Lin. Pero la carta era de Santian. He oído de tus dificultades económicas, Li Wei. Como futuro esposo de Mei Lin, considero mi deber ayudar a quienes ella estima. Te ofrezco un préstamo de 50 monedas de oro sin intereses para que puedas mantener tu taller a flote. No es caridad, es respeto por el hombre que ella admira. Li Wei dudó. Sabía que Santian no era un hombre bondadoso. Pero las deudas del taller se acumulaban. Los acreedores golpeaban su puerta cada amanecer. Y 50 monedas de oro significaban 6 meses de tranquilidad, 6 meses para encontrar una forma de salvar a Mei Lin. Firmó el contrato sin leer la cláusula pequeña: el deudor acepta servir personalmente al acreedor si no puede pagar en el plazo estipulado. Esa noche, Li Wei escribió a Mei Lin: He aceptado ayuda del enemigo, no por orgullo, sino por supervivencia. Dame tiempo, encontraré la forma de romper estas cadenas. Mei Lin leyó la carta con el corazón en la garganta. Sabía que Santian nunca daba nada sin pedir algo a cambio. Pero también sabía que Li Wei estaba desesperado. Y la desesperación hace que los hombres buenos firmen contratos con demonios. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Li Wei usó las monedas de oro para pagar a sus acreedores y comprar seda nueva de la mejor calidad. Su taller volvió a producir las telas más finas de Xianyan. Incluso recibió un encargo de la corte imperial, un kimono de boda para la hija menor del ministro de ritos. Mei Lin, al enterarse, sintió una esperanza que no había sentido en meses. Quizás Zhang Tian no es tan malvado como creía. Quizás solo quiere demostrar que puede ser generoso. Quizás aún hay tiempo para convencer a mi padre. Escribió a Li Wei con renovada energía. El kimono de la corte es nuestra oportunidad. Si impresionas al ministro, podrías ganar un título honorífico. Un título te daría derecho a presentarte ante el gobernador. Podríamos luchar juntos, Li Wei. No estamos derrotados. Li Wei trabajó día y noche en aquel kimono. Tejió hilos de plata entre la seda carmesí, bordó cigüeñas volando en pareja con hilo de oro, perfumó la tela con esencia de loto. Cada puntada era una promesa. Cada nudo, una esperanza. Cuando terminó, el kimono era la obra más bella que jamás había salido de sus manos. Lo envolvió en papel de arroz y lo entregó al mensajero del ministro con el corazón lleno de esperanza. Pero Santian había sobornado al escribano real semanas atrás. El contrato de Li Wei con la corte era nulo desde el inicio. Y Li Wei no lo sabía. El día de la entrega, Li Wei esperó en su taller con una taza de té humeante y el corazón latiendo con expectativa. Esperó al amanecer. Esperó al mediodía. Esperó hasta el anochecer. Nadie llegó. Al tercer día, un guardia del ministro apareció en su puerta con el kimono doblado bajo el brazo. El ministro rechaza tu trabajo. Dice que la seda está manchada y los bordados son torpes. Exige que devuelvas las monedas de oro que recibiste como anticipo. Li Wei abrió el kimono con manos temblorosas. Las manchas eran evidentes, gotas de tinta negra estratégicamente colocadas sobre la seda carmesí. Los bordados, alguien había cortado hilos clave para deformar las cigüeñas.
Era una obra destrozada. Esto es imposible. Nadie más tocó este kimono. Me han tendido una trampa. Zhang Tian es más cruel de lo que imaginaba. No podré salvarte, mi amor. Perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. El guardia se encogió de hombros. Las pruebas están frente a ti, comerciante. Devuelve las monedas o serás encarcelado por fraude. Li Wei cayó de rodillas. Las monedas de oro ya estaban gastadas. Los acreedores volvieron a su puerta, esta vez con garrotes en las manos. Esa noche, mientras el taller era saqueado, Li Wei escribió su última carta a Mei Lin. Li Wei, me han tendido una trampa. Zhang Tian es más cruel de lo que imaginaba. No podré salvarte, mi amor. Perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Narrador, pero Zhang Tian interceptó esa carta también. Y en su lugar, Mei Lin recibió una nota fría y breve: Li Wei ha abandonado Xianyang. Ha huido de sus deudas como un cobarde. Mei Lin no creyó la nota. Pero la duda ya había sembrado su veneno en su corazón. Al día siguiente, Mei Lin buscó a Zhang Tian en los jardines del palacio y lo encontró contemplando un estanque de loto con las manos entrelazadas a la espalda. Sin rodeos, le preguntó qué había hecho con el kimono de Li Wei. Zhang Tian ni siquiera se giró. Con voz tranquila pero cortante, respondió que no sabía de qué hablaba. Sugirió que quizás las manos de Li Wei ya no eran tan hábiles como antes, o que el estrés de amar a una mujer prometida a otro le había nublado la vista. Mei Lin, con la furia creciendo en su pecho, le replicó que Li Wei era el mejor tejedor de Xianyang y que nadie superaba su destreza. Zhang Tian entonces insinuó con frialdad que tal vez las cigüeñas bordadas por Li Wei eran demasiado perfectas, que recordaban demasiado a las que vuelan en pareja, y que quizás habían ofendido al ministro, quien acababa de enviudar. Mei Lin dio un paso adelante, los ojos ardiendo de furia contenida. Le advirtió que podía destruir el taller de Li Wei, arruinar su reputación o mentirle al mundo entero, pero que nunca, jamás, lograría destruir lo que ella sentía por él. Porque el amor verdadero no vivía en talleres ni en pergaminos. Vivía aquí. Señaló su pecho con una mano temblorosa pero firme. ¿Y tú? Tú nunca habitarás aquí, ni hoy, ni mañana, ni en 100 vidas. Por primera vez, Zhang Tian perdió la compostura. Sus manos se crisparon y sus ojos se llenaron de una oscuridad que asustó incluso a los guardias que custodiaban el jardín. Con voz baja y cargada de promesa, le dijo que pronto aprendería lo que era perder algo que amaba. Y que cuando estuviera destrozada, cuando ya no quedara nada de ella, quizás entonces entendería lo que era amar de verdad. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Pero Mei Lin vio lo que nadie más vio, una sola lágrima resbalando por la mejilla de Zhang Tian antes de que desapareciera entre las sombras del palacio. La noche cayó sobre Xianyang como un manto pesado y silencioso. Zhang Tian caminó solo por los corredores del palacio después de las palabras de Mei Lin en el jardín. Algo se había roto dentro de él, y no era orgullo herido, sino algo más profundo y más oscuro que lo consumía desde dentro. Sus pasos resonaban como ecos de una batalla que ya había perdido. Las antorchas parpadeaban a su paso, proyectando sombras que parecían burlarse de su dilema. Cuando llegó a sus habitaciones, se detuvo frente, pendido sobre el papel mientras la tinta comenzaba a secarse en la punta. Zhang Tian no se movió. Finalmente, con un movimiento que fue más rendición que decisión, trazó la marca roja junto al nombre del tejedor. En ese momento, en algún lugar de la ciudad, Mei Lin soñaba con un futuro que nunca llegaría.
Y Li Wei dormía tranquilo en su taller sin saber que su destino ya había sido sellado por la mano de otro hombre. El amanecer se acercaba, y con él, la visita de Sang Tian a la sala de guerra. El anterior terminó con ellos descansando y soñando con un futuro. Pero Sang Tian no dormía. Él tejía su venganza en silencio. En su mente Li Wei partiría y sin saber a dónde. Al amanecer siguiente, Sang Tian visitó a su padre en la sala de guerra del palacio. Sobre la mesa de caoba había un mapa desgastado del frente norte, donde las tribus bárbaras atacaban sin cesar. El gobernador estudiaba las líneas de batalla con el ceño fruncido y comentó que las bajas eran catastróficas, necesitaban más hombres, pero ningún recluta quería ir al norte sabiendo que era una sentencia de muerte. Sang Tian le dijo que tenía una solución y desenrolló un pergamino ante su padre, era la lista de deudores de la ciudad. Junto al nombre de Li Wei, había una marca roja. Le explicó que Li Wei, hijo de comerciantes de seda, adeudaba 50 monedas de oro al tesoro del gobernador y según una ley marcial antigua, los deudores podían saldar sus cuentas con servicio militar en zonas de conflicto. El gobernador observó que era una ley olvidada, que nadie había usado en 20 años. Pero Sang Tian insistió, precisamente por eso funcionaría. Nadie sospecharía que era una venganza personal. Sería justicia impersonal, legal e inapelable. El gobernador miró a su hijo a los ojos y vio algo que lo inquietó profundamente, no era ambición lo que brillaba en esa mirada, sino desesperación. La desesperación de un hombre que prefiere destruir lo que ama antes que verlo en manos ajenas. Le preguntó si estaba seguro, porque una vez firmado no habría vuelta atrás, Li Wei moriría en el norte y Mei Lin nunca lo perdonaría. Sang Tian, mejor su odio eterno que su amor para otro. El gobernador suspiró y tomó el sello oficial. La tinta roja como sangre selló el destino de Li Wei. Pero mientras el sello caía sobre el pergamino, murmuró una advertencia que Sang Tian ignoró: los hombres que juegan con el destino suelen ser devorados por él. Los soldados llegaron al taller de Li Wei al amanecer del tercer día. Li Wei estaba tejiendo un cinturón de seda azul, el color favorito de Mei Lin, cuando las botas de hierro resonaron contra el suelo de madera. Un soldado le leyó la orden, por mandato del gobernador, quedaba reclutado para el regimiento del norte y su deuda de 50 monedas de oro se saldaría con servicio militar. No había apelación. Li Wei dejó caer el uso de seda, comprendiendo que era una trampa orquestada por Sang Tian. Mientras los soldados lo esposaban con grilletes de hierro frío, gritó con toda la fuerza de sus pulmones el nombre de Mei Lin, declarando que la amaba y que la esperaría incluso en la otra vida si era necesario. Su voz resonó por las calles empedradas de Xianyan hasta llegar al palacio, donde Mei Lin contemplaba el amanecer con una taza de té frío entre las manos. Al oír su nombre, dejó caer la taza. La porcelana se hizo añicos contra el suelo de mármol. Corrió a la ventana y vio a Li Wei siendo arrastrado por la calle principal, con la cabeza erguida y los ojos buscando desesperadamente el palacio. Cuando sus miradas se encontraron, Li Wei sonrió. Una sonrisa triste pero serena. Una sonrisa que decía: recuerda el cerezo milenario. Mei Lin abrió la boca para gritar su nombre, pero ninguna palabra salió. Solo un sollozo silencioso que partió su alma en dos. Sang Tian observó la escena desde una ventana oculta del palacio. Vio el dolor en el rostro de Mei Lin, vio las lágrimas que surcaron sus mejillas, y por un instante sintió una satisfacción perversa. Pero cuando Li Wei giró la cabeza por última vez y sus ojos se clavaron en la ventana donde Sang Tian se escondía, el comerciante no mostró odio. Mostró compasión. Y esa compasión heló la sangre de Sang Tian más que cualquier amenaza.
3 días después del arresto de Li Wei, el gobernador anunció oficialmente la boda entre Sang Tian y Mei Lin. La ceremonia se celebraría en 7 días, el tiempo mínimo exigido por la tradición para evitar el escándalo. Mei Lin se negó a comer, a hablar y a salir de su habitación. Su padre, el general caído en desgracia, intentó convencerla una última vez. Le dijo que comprendía que su corazón pertenecía a otro, pero que Li Wei estaba muerto para ellos, las tribus del norte no dejaban sobrevivientes. Le suplicó que aceptar la boda era su única forma de sobrevivir, de mantener el honor familiar y de evitar que Sang Tian destruyera lo poco que les quedaba. Mei Lin respondió con firmeza que prefería morir con honor que vivir con aquella farsa. Pero su padre, con la voz quebrada, le gritó que prefería verla viva aunque sufriera, antes que verla muerta por orgullo. Luego cayó de rodillas ante ella, las lágrimas brotando de sus ojos arrugados, y le rogó por el amor que le tenía y por el recuerdo de su madre, que solo viviera, que el resto ya no importaba. Mei Lin miró a su padre arrodillado, el hombre que había liderado ejércitos y enfrentado espadas enemigas sin temblar, y supo que no podía condenarlo a perder también a su hija. Asintió en silencio. Esa noche, mientras las sirvientas preparaban su kimono de novia en otra habitación, Mei Lin escribió una última carta a Li Wei. Sabía que nunca llegaría a sus manos, pero necesitaba escribirla para poder respirar. En ella le decía que, si estaba vivo donde quiera que estuviera, recordara que su amor por él nunca moriría, ni la distancia, ni el tiempo, ni la muerte misma podrían apagarlo. Que lo amaría en esta vida y en todas las que vinieran después. Firmó, tu Mei Lin, que nunca fue de nadie más que tuya. 7 días después del arresto de Li Wei, llegó el amanecer de la boda. El palacio del gobernador se adornó con flores blancas y rojas, los colores de la unión y la sangre. Los músicos tocaban melodías alegres que resonaban como burlas en los oídos de Mei Lin. Vestía un kimono bordado con grullas plateadas, el mismo diseño que Li Wei había creado para ella en secreto meses atrás. Sang Tian la esperaba en el altar, impecable en sus ropas ceremoniales, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El sacerdote recitó los votos tradicionales mientras Mei Lin permanecía en silencio. Cuando llegó el momento de hablar, sus labios se movieron sin emitir sonido. Sang Tian respondió por ella, diciendo las palabras que debían unirlos ante los dioses y los hombres. Los invitados aplaudieron, pero Mei Lin sintió que cada palma era un clavo en el ataúd de su corazón. Su padre, el general Caid, observaba desde la primera fila con la cabeza gacha, avergonzado de haber vendido a su hija para salvar el honor familiar. El banquete se extendió hasta la noche. Sang Tian brindó por su nueva esposa, por el futuro de sus familias, por la prosperidad de la provincia. Mei Lin no probó bocado. Cuando los invitados finalmente se retiraron, Sang Tian la acompañó a sus nuevas habitaciones. Se detuvo en el umbral y le dijo que no esperaba nada de ella esa noche, ni la siguiente, ni ninguna hasta que ella estuviera lista. Mei Lin asintió sin mirarlo. Cuando la puerta se cerró, se desplomó sobre el lecho nupcial y lloró en silencio hasta que el amanecer tiñó de gris las ventanas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de silencio y distancia. Sang Tian intentaba conversar durante las comidas, pero Mei Lin respondía con monosílabos. Por las noches, él dormía en una habitación separada, respetando la promesa hecha en la boda. Las sirvientas susurraban que el gobernador era demasiado bondadoso con una esposa que lo rechazaba abiertamente. Mei Lin escuchaba los rumores pero no le importaba. Cada mañana se levantaba, se vestía, y miraba hacia el norte, donde Li Wei había sido enviado. Cada noche escribía en su diario una sola frase: sigue vivo. Lo siento en el alma.
Y cada mañana la tachaba con furia. 30 días después de la boda, la casa del gobernador había adoptado una rutina fría y predecible. San Tian se levantaba antes del amanecer para atender los asuntos de la provincia. Mei Lin despertaba cuando el sol ya estaba alto, se vestía sin ayuda de las sirvientas y pasaba las horas sentada en el jardín contemplando el estanque de lotos. Los sirvientes evitaban cruzar miradas con ella. Algunos decían que estaba embrujada. Otros murmuraban que el dolor la había vuelto muda. La verdad era, daba sin reacción y los guardaba en un cofre que nunca abría. Una noche, San Tian la encontró de pie en el balcón, mirando las estrellas. Se acercó en silencio y le preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Mei Lin no respondió. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier insulto. San Tian se retiró con el corazón apretado, sabiendo que había ganado una esposa pero perdido algo que nunca podría recuperar. Un mensajero llegó del frente norte al amanecer del 30º día de matrimonio. Traía una carta sellada con cera roja y el sello del regimiento. San Tian interceptó la carta antes de que llegara a manos de Mei Lin y la abrió con manos temblorosas. Las noticias eran ambiguas. Li Wei había sobrevivido al primer asalto y su valentía había impresionado al comandante. Consumido por los celos, San Tian rompió el pergamino en pedazos y arrojó los fragmentos al fuego. Luego escribió su propia carta imitando la caligrafía del escribano militar, comunicando que Li Wei había caído en combate en el Fuerte del Dragón, que murió con honor defendiendo el estandarte imperial y que sus restos habían sido incinerados según tradición militar. Entregó la carta falsa a Mei Lin durante el desayuno. Ella la leyó una vez, luego una segunda, luego una tercera, como si las palabras pudieran transformarse con cada lectura. Pero permanecieron inmutables. Murió. Li Wei murió. Su voz era apenas un susurro que flotó en el aire como hoja seca. San Tian observó su rostro esperando ver dolor o quizás gratitud por su supuesta honestidad. Pero lo que encontró lo heló hasta los huesos, no había lágrimas, no había gritos. Solo un vacío absoluto en sus ojos, un abismo que devoraba toda luz. Mei Lin le preguntó cuándo, dónde y cómo había muerto Li Wei. San Tian respondió con mentiras perfectamente ensayadas. 15 días atrás, en el Fuerte del Dragón, una lanza enemiga atravesando su pecho, muerte instantánea sin sufrimiento. Mei Lin asintió lentamente, se levantó de la mesa y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta sin pronunciar una palabra más. San Tian creyó que había ganado al fin. Pero no comprendió que el silencio de Mei Lin no era derrota, era el preludio de una decisión irreversible. San Tian se desplomó sobre la silla y comprendió que había ganado la batalla pero perdido la guerra. Mei Lin no lloraba porque ya no quedaba nada que llorar. El vacío que dejó en la habitación era más pesado que cualquier maldición. Mei Lin caminó por los corredores del palacio como un fantasma. Las sirvientas se apartaban a su paso, susurrando que la señora había enloquecido. Ella no las veía. No veía las columnas talladas, ni los jardines cuidados, ni el cielo que se oscurecía sobre los tejados. Solo veía un rostro, el de Li Wei sonriendo bajo el cerezo milenario, el día que se prometieron amor eterno sin saber que el destino ya había tejido su traición. Entró en sus habitaciones y cerró la puerta con llave. Las sirvientas golpearon al principio, preguntando si necesitaba algo. Mei Lin no respondió. Se sentó frente al espejo y estudió su propio reflejo. Los ojos que la miraban eran los de una extraña. Las mejillas hundidas, la piel pálida, el cabello sin brillo. ¿Cuántos días habían pasado desde que comió algo? ¿Cuántas noches desde que durmió sin soñar con él? No podía recordar.
El tiempo había perdido significado el día que arrestaron a Li Wei. Abrió el cofre donde guardaba sus pertenencias más preciadas. En el fondo, envuelto en seda azul, estaba el pañuelo que Li Wei le regaló la primera vez que se vieron. Todavía conservaba su aroma, débil pero reconocible. Melen lo presionó contra su rostro y respiró profundamente. Por primera vez en 30 días, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de despedida. Salió al balcón cuando la luna alcanzó su punto más alto. El viento nocturno agitaba su cabello y ella no se movió para apartarlo. Abajo, los guardias patrullaban los jardines. Más allá, las murallas de la ciudad se recortaban contra el cielo estrellado. Y más allá aún, en alguna dirección que no podía ver, estaba el río Yangtze. El lugar donde se conocieron. El lugar donde se prometieron. El lugar donde todo podría terminar. Mei Lin cerró los ojos y susurró una sola palabra al viento: espérame. Luego se volvió hacia la habitación y comenzó a prepararse. No como quien se prepara para dormir. Como quien se prepara para partir. Esa noche, Mei Lin no durmió. Se sentó junto a la ventana abierta, dejando que el viento frío de la madrugada acariciara su rostro como una despedida. Observó las estrellas, esas testigos mudos de todos los amores y tragedias humanas, y recordó las palabras de Li Wei bajo el cerezo milenario, que su amor sería como las raíces del cerezo, invisibles pero capaces de sostener montañas. Pero las montañas también se derrumban. Los ríos se secan. Los cerezos mueren. Y el amor no puede sostener lo que ya no existe. Susurró al viento una súplica de perdón dirigida a Li Wei, sabiendo que esas palabras nunca llegarían a sus oídos. Le dijo en silencio que no podía vivir en un mundo sin él, que no podía respirar el mismo aire que Sang Tian respiraba ni compartir el mismo techo bajo el que él dormía. Que cada amanecer sin Li Wei era una agonía y cada atardecer, un funeral. Tomó un pergamino y escribió su última carta. No para Sang Tian. No para su padre. Para Li Wei. Aunque sabía que nunca la leería. En ella escribió que iría al río donde se conocieron, donde sus almas se reconocieron antes que sus cuerpos, y que allí terminaría todo. No como huida, sino como reunión. Porque el río Yangtze fluye hacia el mar. Y él era su mar. Le declaró que lo amaba, lo había amado y lo amaría en todas las vidas que vendrían después de esta. Firmó, tu Mei Lin, que nunca fue de nadie más que tuya. Dobló el pergamino con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su kimono. Luego se acostó y cerró los ojos. No para dormir. Para descansar el cuerpo que pronto abandonaría. Al amanecer, Mei Lin se bañó con agua de pétalos de loto, la misma ceremonia que las novias realizaban en su primera noche de bodas. Peinó su cabello negro hasta que brilló como seda mojada y vistió su kimono de novia, el mismo que usó para casarse con su verdugo, ahora limpio y perfumado con esencia de cerezo. Sang Tian la encontró así al entrar a sus aposentos para desayunar juntos. Le comentó que ese día parecía diferente, y Mei Lin respondió con calma que era el último día de todo. Sang Tian frunció el ceño confundido, pero ella ya se levantaba y caminaba hacia la puerta. Intentó detenerla, pero Mei Lin lo miró a los ojos por primera vez en semanas, y en esa mirada había algo que lo paralizó, una paz absoluta, tan profunda que dolía contemplarla. Le dijo que no intentara seguirla ni salvarla, porque algunas decisiones solo pueden tomarse una vez, y ella ya la había tomado. Salió del palacio sin que ningún guardia la detuviera. Caminó por las calles de Xianyang como un fantasma, con el kimono blanco flotando tras ella como velo de novia y funeral a la vez.
Los ciudadanos se apartaban a su paso, no por respeto a su estatus, sino por el aura de muerte serena que la envolvía. Llegó al río Yangtze cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de rosa y oro. Se detuvo en la orilla, donde las aguas más profundas esperaban con paciencia milenaria. Y sonrió. Por primera vez en meses, sonrió. Porque al otro lado del río, creía ver una figura familiar tejiendo seda bajo un cerezo en flor. El agua fría mordió sus pies descalzos como el rechazo de un padre. Pero esta vez no sintió frío. Sintió paz. Cada paso hacia el centro del río era un paso hacia Li Wei. Cada ola que rozaba su piel era su mano acariciándola por última vez. Recuerdo la primera vez que te vi. Estabas tejiendo seda junto al río, con las manos manchadas de tinte carmesí, y los ojos brillando con una luz que solo los soñadores conocen. Me dijiste, el amor es como la seda, frágil al tacto, pero capaz de sostener el peso de una vida entera. Y tenías razón. Nuestro amor sostuvo mi vida, hasta el último segundo. El agua llegó a su cintura. Luego al pecho. Luego a los hombros. Zhang Tian nunca entendió que el amor no se conquista con espadas, ni se compra con oro. Se entrega, sin condiciones, hasta la muerte. Y yo te entrego mi vida, Li Wei, porque vivir sin ti no es vida, es agonía lenta. Prefiero el abrazo frío del río a la cama tibia de mi verdugo. Prefiero el silencio eterno a sus mentiras. Prefiero ser libre en la muerte que prisionera en la vida. El agua cubrió su barbilla, sus labios, su nariz. Te amo, siempre te amé. Te encontraré al otro lado del río, donde las cigüeñas vuelan libres para siempre. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se hundió lentamente, como una hoja otoñal que encuentra su descanso final. Y Mei Lin dejó de existir. Al amanecer, los pescadores que salían a faenar vieron algo blanco flotando cerca de la orilla. Al acercarse, reconocieron el kimono de novia de la esposa del gobernador. Lo recogieron con manos temblorosas y corrieron al palacio con la noticia que congelaría el corazón de toda Xianyan. Zhang Tian desayunaba solo cuando los guardias irrumpieron en el salón anunciando que el kimono de su esposa flotaba en el río. Dejó caer la taza de té. El porcelana se hizo añicos contra el suelo. Corrió al río sin importarle su dignidad, con las sandalias resbalando sobre las piedras mojadas. Cuando vio el kimono vacío flotando sobre las aguas, algo dentro de él se quebró para siempre. No, Mei Lin, vuelve. Gritó hasta que su garganta sangró. Gritó hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos como manantiales. Gritó hasta que cayó de rodillas en el lodo, con el kimono mojado apretado contra su pecho como si abrazara su cuerpo ausente. Te amo. Siempre te amé. Solo quería que me amaras. Pero el río no respondió. Solo el viento llevó sus palabras hasta las montañas. Cuando el gobernador llegó con sus guardias, encontró a su hijo arrodillado en el lodo, abrazando un kimono vacío y llorando como un niño perdido. Le pidió que se levantara, pero Zhang Tian susurró entre sollozos que había matado a Mei Lin con sus propias manos. El gobernador intentó consolarlo diciendo que no fue su culpa, que fue el destino. Pero Zhang Tian estalló con una confesión que heló la sangre de todos los presentes. El destino no existe. Yo la maté. Yo mentí sobre Li Wei. Yo la destruí. El gobernador palideció.
Por primera vez en su vida, vio el monstruo que había ayudado a crear. Y entendió la advertencia que le había dado semanas atrás: los hombres que juegan con el destino suelen ser devorados por él. Sang Tian había jugado. Y el destino lo había devorado junto con la mujer que amaba. Esa misma noche, después de la confesión que desgarró el salón del gobernador, el palacio quedó sumido en un silencio espeso, como si las paredes mismas temieran respirar. Nadie se atrevió a pronunciar el nombre de Lin Wei. Nadie se atrevió a mirar a Sang Tian a los ojos. El gobernador comprendió que no estaba ante un hombre vencido por el destino, sino ante alguien que lo había desafiado y perdido. Sang Tian caminó solo por los corredores iluminados por antorchas agonizantes. Sus pasos no resonaban, parecían absorberse en la piedra fría. En su mente no había furia ya, ni orgullo, ni siquiera culpa. Solo un vacío inmenso donde antes habitaba la obsesión. Había querido separar, manipular, forzar la voluntad del cielo. Y ahora el cielo había respondido con un silencio definitivo. Al día siguiente, Li Wei cruzó las puertas de Xianyan al mediodía. Pero algo estaba mal. Las calles, normalmente bulliciosas a esa hora, estaban vacías. Las banderas ondeaban a media asta como luto oficial y los pocos ciudadanos que caminaban vestían de blanco, el color del duelo en la tradición de Xianyan. Un pescador anciano, con el rostro surcado por arrugas de río y tiempo, lo reconoció de inmediato. Cayó de rodillas ante él con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, murmurando que los dioses eran crueles aquel día. Li Wei le preguntó angustiado qué sucedía y dónde estaba Mei Lin. El pescador titubeó, diciendo que había ocurrido la noche anterior junto al río. Y Li Wei le dijo que hablara, que no se contuviera. El anciano, con voz quebrada, le reveló que la esposa del gobernador, Mei Lin, se había ahogado en el Yangtze al amanecer. Dijo que quienes la vieron caminar hacia las aguas juraban que sonreía mientras el agua la llevaba, como si encontrara paz en lo que para otros sería terror. Li Wei cayó de rodillas en el polvo del camino. El mundo se desmoronó a su alrededor como un castillo de arena ante la marea. El sol se apagó. El aire se volvió irrespirable. Balbuceó que no era posible, que había recibido una carta donde ella lo esperaba. Las cartas. Li Wei encontró a Sang Tian sentado en la orilla del río, con el kimono mojado de Mei Lin apretado contra su pecho y los ojos vacíos de un hombre que ha perdido todo. Le preguntó con voz quebrada si él había causado la muerte de Mei Lin. Sang Tian ni siquiera levantó la mirada. Sí. Li Wei le exigió saber por qué había destruido lo que más amaba. Sang Tian respondió con una sola frase que lo decía todo, porque él también la amaba. Li Wei lo miró con incredulidad y le dijo que no, que él no había amado a Mei Lin, solo la había poseído, y que había una diferencia abismal entre ambas cosas. Sang Tian estalló entonces con desesperación, gritando que la amaba desde niña, que le regaló flores de loto del sur, poemas en pergaminos de seda, joyas que habrían alimentado aldeas enteras, y exigió saber si acaso eso no era amor. El amor no exige, el amor libera. Tú la encerraste en una jaula dorada y llamaste a eso amor. Sang Tian cayó de rodillas, suplicando que le explicara qué era entonces el amor, por qué Mei Lin lo eligió a él y no a Sang Tian, que tenía Li Wei que él no tuviera. Li Wei se arrodilló frente a él, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro manchado de polvo y sangre. Tenía miedo. Miedo de no ser digno de ella. Miedo de no poder darle el mundo que merecía. Y ese miedo me enseñó a amarla sin condiciones, a amarla aunque nunca pudiera tenerla, a amarla aunque muriera lejos de sus brazos.
Tú nunca tuviste miedo, Shang-Tian, y por eso nunca supiste amar. Shang-Tian soltó el kimono mojado y cayó de espaldas sobre la hierba húmeda. Miró al cielo como si buscara respuestas en las nubes que pasaban. Con voz apenas un susurro, admitió que Li Wei tenía razón, nunca supo amar. Creyó que el amor era posesión, que tener su cuerpo eventualmente le daría su alma, que el tiempo curaría su rechazo. Pero el tiempo solo profundizó la herida. Cada noche que la veía dormir con el kimono puesto, cada mañana que rechazaba su mano, cada comida en silencio, cada momento fue un cuchillo clavado en su orgullo. Y el orgullo herido se convierte en crueldad. Podrías haberla dejado ir. Shang-Tian estalló con desesperación, gritando que no podía, que sin ella no era nada, que era solo el hijo del gobernador pero un hombre vacío sin Mei Lin. Se incorporó y tomó las manos de Li Wei con fuerza desesperada. Mátame, por favor, mátame y llévala contigo al otro mundo. Al menos así ella estará con quien realmente la amo. Li Wei negó con calma que lo mataría. Shang-Tian preguntó si era por compasión, pero Li Wei le respondió con palabras que Mei Lin habría dicho, que ella creía que incluso los corazones más rotos pueden sanar. Y que él no era un monstruo, solo un corazón roto. Shang-Tian soltó sus manos y rompió en un llanto que partió el alma. Un llanto de arrepentimiento. Un llanto de pérdida. Un llanto que duraría el resto de su vida. Al amanecer del día siguiente, Li Wei caminó al río con una ofrenda sencilla, 2 cigüeñas de papel, dobladas con las manos temblorosas siguiendo las instrucciones que Mei Lin le había enseñado años atrás, en tardes de verano bajo el cerezo milenario. Las colocó en el agua exactamente donde los pescadores habían visto por última vez a Mei Lin desaparecer entre las olas. El rocío matinal empapó sus rodillas mientras se arrodillaba en la orilla, pero no sintió el frío. Nada podía ser más frío que el vacío que ahora habitaba su pecho. Vine, Mei Lin, como prometí. Crucé desiertos y mares por ti. Sobreviví a la guerra por ti. Llegué con el alma rota, pero el juramento intacto. El río Yangtze, indiferente al drama humano, continuaba su curso eterno hacia el mar como lo había hecho durante milenios antes de que nacieran y como lo haría durante milenios después de que sus nombres fueran olvidados. Las corrientes suaves tomaron las cigüeñas de papel y las separaron lentamente, arrastrándolas en direcciones opuestas como si el destino insistiera en su crueldad incluso en la simbología más pura. Una se hundió antes que la otra, como si una alma partiera primero para preparar el camino eterno. Y aunque el cielo nos negó el abrazo final, mi alma volará contigo, porque el amor verdadero no muere con el cuerpo. Se convierte en el viento que acaricia los cerezos en primavera. Se convierte en el agua que besa las piedras del río con paciencia infinita. Se convierte en el silencio, entre 2 latidos que ya no pueden encontrarse, pero que siguen resonando en el eco del universo. Nunca amaré a otra. Nunca olvidaré tu nombre. Y cada primavera, cuando los cerezos florezcan, regresaré a este río para recordarte, porque algunos amores, solo ocurren una vez en la vida, y el nuestro fue ese amor. Li Wei observó cómo las cigüeñas se alejaban, una hacia la orilla este, la otra hacia el oeste, hasta que se perdieron por completo en la neblina matutina que envolvía el Yangtze como un velo de novia y funeral a la vez. Y en ese momento, con el corazón desgarrado pero en paz por primera vez desde que cruzó las puertas de Xianyan, juró algo que cumpliría hasta su último aliento. He contado esta historia a generaciones en Xianyan. A los niños que juegan junto al río. A los jóvenes que juran amor eterno bajo el cerezo milenario.
A los ancianos que ya han visto demasiado dolor para creer en finales felices. Algunos dicen que Mei Lin fue egoísta. Que debió vivir por su padre, por su pueblo, por la posibilidad de que Li Wei regresara. Que el amor no justifica el abandono de quienes nos necesitan. Otros dicen que Sang Tian fue un monstruo sin redención. Que merecía castigo divino por su crueldad disfrazada de honor. Que su arrepentimiento llegó demasiado tarde para tener valor. Pero yo he visto el rostro de Sang Tian en sus últimos días. Sentado frente al río cada tarde, esperando una cigüeña blanca que nunca volvería a cruzar el cielo de Xianyan. He visto cómo sus manos, antes firmes al firmar sentencias de muerte, temblaban al sostener una flor de loto que Mei Lin habría amado. He visto cómo murió solo, con el nombre de ella en los labios y el perdón negado en el corazón. Y he visto a Li Wei, viejo y canoso, con el cabello blanco como la nieve del norte que tanto odió, visitando la orilla del río cada primavera en el aniversario de la muerte de Mei Lin. Dejando 2 cigüeñas de papel sobre las aguas, aunque ya nadie las ve volar. Aunque ya nadie cree en milagros. Aunque ya nadie recuerda sus nombres salvo los vientos y las aguas. Porque la tragedia de esta historia no es que murieran. La tragedia es que vivieron, con el peso insoportable de un casi que nunca podrán sanar. Casi se salvaron. Casi huyeron juntos aquella noche. Casi llegó a tiempo Li Wei. Casi comprendió Sang Tian antes de destruir lo que amaba. Hoy, cuando veo a jóvenes enamorados pasear por el jardín del cerezo milenario, tomados de la mano con la certeza arrogante de la juventud, les digo con voz suave pero firme, ama con todo tu ser. Ama con locura y pasión. Pero nunca dejes que el amor te cueste la vida. Porque Mei Lin no murió por amor. Murió por la falta de él. Murió por un mundo que no supo proteger lo más puro que tenía. Murió porque el amor verdadero fue traicionado por el poder, la obsesión y el orgullo. Y Li Wei no sobrevivió por valor. Sobrevivió por una promesa que el destino convirtió en tortura. Su victoria fue su condena. Su regreso, su mayor derrota. Esta es la lección que Xianyan aprendió demasiado tarde, escrita con tinta de lágrimas y sangre: el amor no debe ser una prisión. Ni para quien lo da con generosidad, ni para quien lo recibe con gratitud. Y el honor sin compasión, no es honor. Es orgullo disfrazado de virtud. Es la máscara que usan los cobardes para justificar sus crímenes del corazón. Dicen que el río Yangtze aún susurra sus nombres en las noches de luna llena, cuando la niebla cubre las aguas y el viento canta entre los juncos. Mei Lin. Li Wei. Los pescadores juran que si prestas atención en el silencio absoluto, puedes oír sus voces entrelazadas como 2 corrientes que finalmente se encuentran en el mar. El agua los une donde la vida los separó. Y en el cielo, dicen los astrónomos del pueblo, 2 estrellas brillan juntas cada primavera en la constelación del Cisne. Tan cerca una de la otra que parecen tocarse, pero nunca se unen completamente. Como las cigüeñas que juraron volar juntas para siempre, pero el viento las separó en el último instante. Tú que escuchaste esta historia hasta el final, tú que sentiste el frío del río y el calor de las lágrimas de Mei Lin, tú que caminaste junto a Li Wei en su regreso desesperado, ¿crees que el amor puede vencer al destino? ¿O el destino siempre escribe el último capítulo con tinta de tragedia? Si esta historia tocó tu alma, si sentiste el peso de cada palabra como si fuera tuya propia, entonces deja tu huella en este río de emociones. Comenta abajo, escribe libertad si crees que Mei Lin eligió bien al escapar de una vida sin amor aunque el precio fuera la muerte, escribe lucha si crees que debió resistir, esperar, luchar por la posibilidad de un reencuentro que el destino le negó por solo 2 horas,
o escribe destino si crees que algunas historias están escritas en las estrellas para terminar en tragedia, porque solo en la tragedia encontramos la verdad más pura del amor. Porque en tus palabras escritas con el corazón está la verdadera alma de esta historia. Y quién sabe, tal vez Mei Lin y Li Wei lean tus pensamientos desde donde quiera que estén. Tal vez las cigüeñas blancas lleven tus reflexiones hasta el río eterno donde ahora descansan en paz. El amor no siempre gana las batallas del mundo. No siempre vence al poder, al tiempo, a la distancia. Pero siempre transforma. Transforma al que ama. Transforma al que es amado. Transforma incluso al que observa desde lejos y aprende que amar duele, pero no amar duele más. Que las cigüeñas blancas guíen tu camino. Que el río Yangtze limpie tus heridas. Y que nunca, nunca dejes de creer en el poder del amor verdadero. Aunque el destino sea cruel. Aunque el mundo entero se oponga. Aunque solo tengas 2 horas para amar, ama.